Este video presenta historias relajantes para que puedas dormir profundamente y rápido. Si te gusta, dale like y suscríbete. Ahora es el momento de relajarte y descansar. Nunca me había sentido más cansada. El estrés del trabajo, el tráfico de la ciudad y los compromisos sociales parecían consumir cada resquicio de mi energía. Estaba atrapada en una rutina interminable de días largos y noches inquietas. Necesitaba un respiro, un escape que me permitiera desconectar de todo, aunque fuera solo por unos días. Entonces, una llamada de mi madre cambió todo. Cariño, ¿por qué no te tomas un descanso y visitas a la abuela en su casa del campo? Me sugirió con su tono cálido y familiar. Ella siempre te habla de su jardín, y sé que te encantaría verlo ahora. La idea de visitar a la abuela me llenó de una sensación de alivio. Recordé las historias que solía contarme sobre su jardín cuando era niña, un lugar lleno de flores brillantes, árboles frondosos y pájaros cantores. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la paz reinaba. Decidí hacer las maletas y tomarme una semana de vacaciones. El viaje al pequeño pueblo donde vivía mi abuela era largo, pero el solo pensar en los verdes paisajes y la calma del campo ya me hacía sentir más ligera. Cuando llegué, la abuela me recibió con una sonrisa cálida y un fuerte abrazo. Su casa era tal y como la recordaba, con sus paredes de piedra, techo de tejas rojas y un porche amplio donde solíamos sentarnos a beber limonada. Pero lo que más me llamó la atención fue su jardín. Era más hermoso de lo que imaginaba. Flores de todos los colores brotaban por doquier, sus fragancias se entremezclaban en una sinfonía de aromas frescos y relajantes. Ven, querida, déjame mostrarte mi jardín secreto, dijo la abuela, guiándome por un pequeño sendero de piedras. Mientras caminábamos, me contaba cómo había dedicado cada mañana de los últimos años a cuidar de sus plantas. Me mostró los rosales que había podado con esmero, los girasoles altos que se inclinaban como saludándola, y un pequeño estanque con lirios de agua que reflejaban el cielo azul. Aquí es donde encuentro mi paz, me dijo, señalando un rincón apartado del jardín, donde un banco de madera se ocultaba bajo la sombra de un sauce llorón. Este es mi lugar secreto para descansar. Me senté en el banco, sintiendo la suave brisa acariciar mi rostro. Cerré los ojos y dejé que los sonidos del jardín me envolvieran, el canto de los pájaros, el suave zumbido de las abejas, el susurro del viento entre las hojas. Sentí como mis músculos se relajaban lentamente, como si el jardín tuviera un poder calmante sobre mí. La abuela se sentó a mi lado y comenzó a contarme historias de su juventud. Me habló de cómo había encontrado este lugar con el abuelo, de cómo habían trabajado juntos para crear este paraíso. Sus palabras fluían como una melodía suave, y pronto me dejé llevar por su voz. Pasamos las horas siguientes explorando el jardín, descubriendo nuevos rincones llenos de encanto. Cada paso que daba parecía alejarme más y más del bullicio de la ciudad, de mis preocupaciones y de mi agotamiento. Me sentí como una niña nuevamente, explorando un mundo mágico lleno de sorpresas. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, llenando el cielo de tonos naranjas y rosados, la abuela me llevó a un pequeño claro al final del jardín. Allí había una mesa de madera con 2 sillas, y sobre la mesa, una jarra de limonada fresca y un plato de galletas caseras. Pensé que podríamos disfrutar de una merienda aquí, dijo, con una sonrisa traviesa. Nada como una buena limonada para terminar el día. Nos sentamos y disfrutamos de la merienda mientras el sol se ocultaba lentamente. Sentí una paz profunda, una sensación de bienestar que no había experimentado en mucho tiempo. La abuela me observó en silencio, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de tiempo para nosotros mismos, lejos de todo, dijo suavemente. Este jardín ha sido mi refugio, y me alegra que puedas compartirlo conmigo. Esa noche, dormí profundamente, arrullada por los sonidos suaves del campo y el aroma de las flores que entraba por la ventana abierta de mi habitación. No había sueños inquietos ni despertadores estridentes, solo una calma profunda que me envolvía como una manta cálida. Durante los días siguientes, me acostumbré a la rutina tranquila de la vida en el campo. Cada mañana,
Me despertaba temprano y ayudaba a la abuela a regar las plantas y recoger las frutas y verduras frescas del huerto. Pasábamos las tardes leyendo en el jardín, pintando acuarelas de las flores y hablando de todo y de nada. Descubrí que el jardín tenía una especie de magia, una capacidad para calmar mi mente y cuerpo de una manera que nunca había experimentado antes. Me di cuenta de que, en medio del ajetreo de la vida, me había olvidado de lo que significaba realmente estar presente, de sentir cada momento sin prisas ni preocupaciones. Un día, mientras la abuela y yo descansábamos bajo el sauce llorón, me di cuenta de algo. Abuela, creo que entiendo por qué este lugar es tan especial para ti, dije, mirando el jardín con nuevos ojos. No es solo un jardín, es un espacio para conectar con uno mismo. La abuela sonrió y asintió. Así es, querida. Este jardín es mi santuario. Me ha enseñado a valorar los pequeños momentos, a encontrar belleza en la simplicidad y a disfrutar del presente. Sentí una oleada de gratitud por estar allí, por tener la oportunidad de redescubrir esa parte de mí misma que había dejado de lado. Me prometí a mí misma que, cuando regresara a la ciudad, llevaría conmigo esa sensación de paz y tranquilidad. Aprendería a encontrar mi propio jardín secreto, un lugar dentro de mí donde pudiera ir siempre que necesitara un descanso del mundo. Finalmente, llegó el día de mi partida. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud mientras empacaba mis cosas. La abuela me abrazó fuerte en la puerta, sus ojos llenos de amor y comprensión. Recuerda, querida, siempre puedes volver a este jardín cuando lo necesites, dijo suavemente. Pero también recuerda que llevas un pedacito de él contigo, en tu corazón. Asentí, sintiendo una lágrima rodar por mi mejilla. Sabía que no importaba cuán lejos estuviera, siempre podría regresar a ese lugar de paz y serenidad. El viaje de regreso a la ciudad fue diferente esta vez. En lugar de sentirme abrumada por el regreso a mi vida habitual, me sentía tranquila, en paz. Cerré los ojos y, por un momento, pude imaginarme nuevamente en el jardín de la abuela, sintiendo la brisa suave y escuchando el canto de los pájaros. Desde entonces, he aprendido a encontrar momentos de calma en mi día a día. A veces es un paseo por el parque, otras veces es simplemente cerrar los ojos y respirar profundamente. Pero siempre llevo conmigo el recuerdo del jardín de la abuela, un recordatorio constante de que la paz y la tranquilidad están al alcance de nuestra mano, si solo nos tomamos el tiempo para buscarlas. Y así, cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, me encuentro nuevamente en el jardín secreto, rodeada de flores y bajo la sombra protectora del sauce llorón, dejando que la paz de ese lugar mágico me arrulle en un sueño profundo y reparador. Desde que era una niña, mi abuela solía contarme historias para dormir sobre el mar. Vivía en una pequeña casa de madera a la orilla del océano, en un pueblo pesquero al norte de la costa, donde el sonido de las olas era una constante. Recuerdo cómo me acurrucaba en la cama, abrazando mis rodillas, mientras ella, con su voz suave y pausada, me hablaba del océano como si fuera una criatura viva. El mar tiene sus secretos, decía. Si escuchas con atención, te hablará. Ahora, años después, me encontraba de regreso en esa misma casa, buscando un respiro de la vida agitada en la ciudad. Necesitaba un descanso, un lugar para desconectar de todo y reconectar conmigo misma, y no había mejor lugar que el hogar de mi infancia, donde los días parecían más largos y las noches más serenas. Llegué al anochecer. La brisa fresca del océano acariciaba mi piel mientras bajaba del coche. La casa de mi abuela seguía igual, aunque el tiempo había dejado su huella en ella. Las paredes de madera desgastada, la pintura descascarada, pero el mismo aroma a sal y aire fresco impregnaba el lugar. Mientras desempacaba mis cosas, no pude evitar sonreír al recordar aquellos días tranquilos y felices de mi niñez. Después de una cena ligera, decidí dar un paseo por la playa. La luna, redonda y brillante, se reflejaba en las aguas tranquilas. Caminé descalza, sintiendo la arena fría y húmeda bajo mis pies. Cada paso que daba, el mar susurraba suavemente, como si estuviera contándome una historia que solo yo podía entender. Me detuve junto a una roca grande, una de las muchas que se esparcían a lo largo de la orilla, y me senté. Cerré los ojos,
respirando profundamente el aire salado, dejando que el sonido de las olas me envolviera. El vaivén rítmico del agua tenía algo hipnótico, una melodía que parecía resonar con mi propio latido. De repente, sentí una paz profunda, como si el mundo se hubiera detenido solo para mí en ese momento. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Cuando abrí los ojos, el cielo estaba tachonado de estrellas. El mar seguía su canto constante, y me quedé allí, absorta, escuchando. Y entonces, en ese estado de calma, empecé a escuchar algo más. Un murmullo suave, como si alguien hablara justo en el límite de mi audición. No era una voz humana, sino más bien una vibración, un sonido que parecía surgir de las profundidades del océano. Al principio pensé que era solo mi imaginación, producto del cansancio. Pero cuanto más me concentraba, más claro se volvía. El susurro era una mezcla de sonidos, como un eco lejano de palabras que no podía entender. Una sensación de curiosidad me invadió. Me acerqué más al agua, permitiendo que las olas mojaran mis pies. El susurro se hizo más intenso, más cercano, como si el mar realmente estuviera tratando de comunicarme algo. Regresé a la casa sintiéndome extrañamente relajada, como si ese murmullo del mar hubiera disipado todos mis pensamientos y preocupaciones. Me duché rápidamente, me puse mi pijama favorito y me metí en la cama de la vieja habitación de mi abuela. El colchón era un poco más duro de lo que recordaba, pero la frescura de las sábanas y el suave crujido de la madera bajo mi peso eran reconfortantes. A través de la ventana abierta, podía escuchar el susurro constante del océano, como una nana que invitaba al sueño. Esa noche, tuve un sueño. Soñé que estaba flotando en el mar, rodeada de una suave luz azulada. El agua era cálida y reconfortante, y sentía una calma profunda, como si estuviera siendo acunada por las propias olas. Podía escuchar el susurro nuevamente, más claro esta vez, como si el mar estuviera contándome un secreto. No podía distinguir las palabras, pero el tono era suave y consolador, una voz materna que me arrullaba. Desperté al amanecer con una sensación de paz que no había sentido en años. Me levanté lentamente, aún envuelta en la bruma del sueño, y me dirigí a la cocina. Preparé una taza de té y salí al porche. El aire de la mañana era fresco, y el mar estaba en calma, susurrando suavemente como siempre. Me senté en una silla de mimbre, abrazando mi taza de té, y dejé que el silencio y la serenidad de la mañana me envolvieran. Durante los días siguientes, seguí con mi rutina tranquila. Pasaba las mañanas caminando por la playa, recolectando conchas y piedras que el mar arrojaba a la orilla, y las tardes leyendo en el porche. Las noches eran siempre para el mar. Me sentaba junto a la misma roca grande y escuchaba. El susurro estaba siempre presente, como un eco lejano que no podía comprender pero que, de alguna manera, encontraba profundamente reconfortante. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde. La luna estaba alta en el cielo, iluminando la playa con su luz plateada. Me recosté en la arena, mirando las estrellas. El susurro del mar parecía más fuerte esta vez, más insistente. Casi podía sentirlo vibrar a través de la arena. Cerré los ojos, dejándome llevar por el sonido, y me encontré nuevamente en ese sueño de flotar en el océano. Pero esta vez, la luz azul era más brillante, más intensa. El susurro era más claro, como si el mar estuviera realmente hablando conmigo. Me desperté de golpe, mi corazón latiendo rápidamente. El mar seguía allí, sereno, susurrando suavemente como siempre. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme. Me sentía extrañamente renovada, como si hubiera encontrado algo que no sabía que había estado buscando. Regresé a la casa, sintiendo una calma profunda y un sentido renovado de propósito. A la mañana siguiente, decidí explorar un poco más el área. Recordé que cuando era niña, había un pequeño acantilado no muy lejos de la casa, desde donde se podía ver todo el océano extendiéndose hacia el horizonte. Tomé una botella de agua y algunos bocadillos, y me dirigí hacia el acantilado. El camino era empinado y rocoso, pero el aire fresco del océano me llenaba de energía. Cuando llegué a la cima, me detuve para recuperar el aliento y miré a mi alrededor. El océano se extendía interminablemente ante mí,
una vasta extensión de azul profundo. El susurro del mar era más fuerte aquí, más claro, casi como un canto. Me senté en el borde del acantilado, dejando que la brisa fresca me despeinara el cabello, y cerré los ojos. El sonido del mar me envolvía, calmando mi mente, y sentí como si me estuviera hundiendo lentamente en un estado de paz profunda. Me quedé allí durante horas, dejando que el tiempo pasara sin preocupaciones. No había nada más que el mar, el cielo, y yo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente conectada con el mundo a mi alrededor, como si formara parte de algo más grande y más profundo. El susurro del mar seguía resonando en mi mente, una melodía suave y reconfortante que parecía llenar cada rincón de mi ser. Cuando finalmente decidí regresar a la casa, me sentía más ligera, más libre. Las preocupaciones que había traído conmigo desde la ciudad parecían insignificantes ahora, como si hubieran sido arrastradas por las olas. Pasé el resto del día disfrutando de la tranquilidad de la casa, preparando una cena simple y leyendo un libro junto al fuego. Esa noche, me quedé dormida con el sonido del mar en mis oídos, y tuve el sueño más profundo y relajante que había tenido en años. En los días siguientes, continué mi rutina tranquila, disfrutando de la simplicidad de la vida junto al mar. Cada noche, el susurro del océano se volvía más familiar, más acogedor. Empecé a sentir que el mar realmente me hablaba, no con palabras, sino con un sentimiento, una emoción que era difícil de describir. Era como si el mar me estuviera invitando a formar parte de su secreto, a entender su susurro. Una tarde, mientras caminaba por la playa, encontré una pequeña cueva escondida entre las rocas. La entrada era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pudiera pasar. Sentí una extraña atracción hacia la cueva, como si algo dentro me estuviera llamando. Tomé una linterna de mi mochila y me adentré. La cueva era más profunda de lo que había imaginado, y a medida que avanzaba, el susurro del mar se hacía más fuerte, resonando en las paredes de roca. Después de unos minutos, llegué a una pequeña cámara al final de la cueva. En el centro, había una piscina de agua cristalina, iluminada por un rayo de luz que entraba por una abertura en el techo. Me acerqué, mirando mi reflejo en el agua. El susurro del mar era más fuerte aquí, casi ensordecedor. Me arrodillé junto a la piscina, tocando la superficie del agua con mis dedos. El agua era cálida, y sentí una corriente suave que parecía tirar de mí. Me sentí extrañamente atraída por la piscina, como si algo dentro me estuviera llamando. Cerré los ojos, dejando que el susurro me envolviera. De repente, me sentí caer, como si la tierra se hubiera desvanecido bajo mis pies. Pero en lugar de miedo, sentí una paz profunda, una sensación de serenidad que no podía explicar. Me desperté en la playa, el sol del atardecer brillando sobre mí. No estaba segura de cuánto tiempo había estado allí, pero me sentía más ligera, más libre. Miré hacia el mar, que susurraba suavemente como siempre. Sonreí, sintiendo una conexión profunda con el océano, como si finalmente hubiera entendido su secreto. Regresé a la casa, sintiéndome renovada. Esa noche, tuve un sueño diferente. Soñé que estaba caminando por una playa infinita, el susurro del mar resonando a mi alrededor. Sentía una paz profunda, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. El mar ya no era solo una masa de agua, era un amigo, un confidente, un guardián de secretos antiguos. Desperté con una sonrisa, sintiendo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. El mar me había hablado, y yo había escuchado. Entendí entonces que la verdadera paz no se encontraba en huir del mundo, sino en encontrar un lugar donde pudieras escuchar tu propio corazón. Pasé el resto de mi tiempo en la casa de mi abuela disfrutando de cada momento, cada susurro del mar. Me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo me quedara, siempre llevaría conmigo ese sentimiento de calma y serenidad, ese secreto que el mar me había revelado. Y así, cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, me fui con una sensación de paz profunda. Sabía que siempre podría volver, que el mar siempre estaría allí, susurrando suavemente, recordándome que en su inmensidad y misterio, había encontrado un hogar. Al despedirme de la casa y mirar por última vez al océano, entendí lo que mi abuela siempre había querido decirme.
El mar realmente tiene sus secretos, y si escuchas con atención, te hablará. Y en sus susurros, puedes encontrar una paz que pocas cosas en el mundo pueden ofrecer. Con una última mirada al horizonte, subí al coche y me alejé, sabiendo que, aunque me fuera, el susurro del mar siempre estaría conmigo, un recordatorio constante de que en algún lugar, más allá de las olas, siempre hay un refugio esperando, un lugar de calma y serenidad. A veces, cuando cierro los ojos y me permito recordar, puedo ver la casa en el lago Serpiente con absoluta claridad. Era una de esas viejas cabañas de madera que parecía surgir del agua misma, con una veranda que rodeaba todo su perímetro, ofreciendo una vista espectacular del lago. El agua era tan tranquila que reflejaba el cielo como un espejo. En los días sin viento, se podía ver el reflejo perfecto de la cabaña en la superficie del lago, como si hubiera dos casas, una arriba y otra abajo. Llegué a la casa por primera vez un verano, cuando tenía 10 años. Mis padres habían alquilado la cabaña por un mes completo, un respiro bienvenido de la vida agitada de la ciudad. Mi padre siempre hablaba de su amor por la naturaleza, pero rara vez teníamos la oportunidad de experimentarla de verdad. Cuando llegamos, supe que esto era exactamente lo que él había imaginado: paz, tranquilidad y una conexión pura con la tierra y el agua. La cabaña tenía un encanto rústico. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas enmarcadas, imágenes de veranos pasados, de familias que habían compartido el mismo espacio. Había un olor a madera vieja y humo de chimenea que te envolvía como una manta cálida. Mis padres eligieron una habitación al frente, con una gran ventana que daba al lago, y yo escogí la pequeña habitación del ático. Me gustaba porque tenía una claraboya desde la que podía ver las estrellas por la noche. El primer día, después de desempacar, mi padre y yo salimos a explorar. Caminamos por el pequeño sendero que serpenteaba alrededor del lago, cruzando puentes de madera cubiertos de musgo. El aire estaba lleno del sonido de los pájaros y del susurro de los árboles. A veces, el viento soplaba de tal manera que las hojas parecían susurrar secretos. Mi padre, siempre tan atento a todo lo que lo rodeaba, me enseñó a escuchar con cuidado. Si te quedas quieto y escuchas, puedes oír cómo el bosque respira, me dijo. Y así lo hice. Me quedé quieto, cerré los ojos y traté de escuchar. Al principio, solo oía el latido de mi propio corazón y el ruido distante del agua golpeando suavemente contra la orilla. Pero luego, poco a poco, comencé a oírlo. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era el sonido del bosque, el latido de la vida que lo animaba. Cada mañana, nos despertábamos temprano para ver el amanecer sobre el lago. El sol aparecía lentamente sobre el horizonte, bañando el agua en tonos dorados y rosados. Nos sentábamos en el muelle, con los pies colgando sobre el agua, y simplemente observábamos. Había algo tan relajante en esa rutina, una sensación de que el tiempo no existía realmente allí, que cada día era una página en blanco esperando ser escrita. Por la tarde, a menudo tomábamos el pequeño bote de remos que venía con la cabaña y navegábamos por el lago. Mi padre me enseñó a remar, mostrándome cómo dejar que los remos se deslizasen en el agua sin hacer ruido. Pronto, me volví bastante bueno en eso, disfrutando del suave movimiento del bote y del sonido del agua salpicando suavemente contra los costados. Un día, mientras remábamos por el centro del lago, vimos algo increíble. Un gran ciervo, con enormes astas, se acercó a la orilla para beber. Nos quedamos completamente quietos, temiendo asustarlo. El ciervo bebió lentamente, sus ojos fijos en nosotros, como si estuviera decidiendo si éramos una amenaza. Después de unos minutos, se alejó tranquilamente, desapareciendo entre los árboles. Nunca olvidarás esto, dijo mi padre en voz baja, como si temiera romper el hechizo. Tenía razón. Esos momentos de paz, de conexión pura con la naturaleza, se grabaron en mi memoria como una serie de fotografías mentales. Podía verlos con tanta claridad como el día en que sucedieron. Por las noches, después de la cena, nos sentábamos junto al fuego en la veranda, escuchando el crepitar de la leña y observando las estrellas.
Mi madre tenía un pequeño libro de constelaciones y nos lo leía, señalando las diferentes formaciones en el cielo nocturno. Me encantaba escuchar su voz suave mientras describía historias antiguas de dioses y héroes, todo mientras el cielo se desplegaba sobre nosotros en un espectáculo interminable de luces brillantes. Al final de cada día, me retiraba a mi pequeña habitación en el ático. Me acostaba en la cama, mirando las estrellas a través de la claraboya, y escuchaba los suaves sonidos de la casa mientras se asentaba por la noche. Podía oír a mis padres riendo suavemente en su habitación, el crujido ocasional de las vigas de la casa mientras se enfriaban, y el murmullo del agua contra los pilotes debajo de la cabaña. Estos sonidos se convirtieron en mi arrullo, llevándome suavemente al sueño. Un día, mientras exploraba solo, encontré un viejo sendero que no habíamos visto antes. Estaba cubierto de maleza y parecía haber estado olvidado durante años. La curiosidad me llevó a seguirlo. El camino serpenteaba por el bosque, alejándose del lago, hasta que llegué a un claro. En el centro del claro había un gran árbol, mucho más antiguo que cualquiera de los que lo rodeaban. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, y su tronco era tan grueso que 3 personas juntas no habrían podido rodearlo. Me acerqué al árbol y vi algo curioso: había una pequeña puerta tallada en su tronco. Era del tamaño justo para que un niño pequeño pudiera entrar. La abrí con cuidado, esperando encontrar un agujero hueco o nido de animales, pero en su lugar, descubrí una pequeña caja de madera. La saqué y me senté en el suelo para examinarla. La caja estaba tallada con intrincados patrones, y tenía un pequeño candado. No había ninguna llave a la vista, pero noté que el candado no estaba cerrado del todo. Con un poco de esfuerzo, conseguí abrirlo. Dentro de la caja había una colección de objetos pequeños, un viejo reloj de bolsillo, una pluma, unas monedas de oro y un diario muy pequeño, apenas más grande que mi mano. Abrí el diario y vi que estaba lleno de dibujos y anotaciones, todos hechos con una letra cuidadosa y detallada. Había dibujos de animales del bosque, plantas, y lo que parecían ser mapas del lago y los alrededores. En una de las páginas, había una nota que decía: para quien encuentre esto, esta es mi herencia, mi amor por este lugar. Cuídalo como yo lo hice. Llevé la caja de vuelta a la cabaña y se la mostré a mis padres. Mi madre miró los objetos con una mezcla de fascinación y tristeza. Parece que alguien amaba este lugar tanto como nosotros, dijo. Durante el resto del verano, volví al claro con frecuencia, llevando el diario conmigo. Dibujé mis propios mapas y escribí mis propios pensamientos sobre el lago y el bosque. Sentí una conexión especial con esa persona desconocida que había dejado su pequeño tesoro para que lo encontrara. Era como si estuviera compartiendo un secreto con alguien que había vivido mucho antes que yo. A medida que el verano llegaba a su fin, empezamos a prepararnos para irnos. Mis padres estaban tristes, pero agradecidos por el tiempo que habíamos pasado allí. Yo también me sentía melancólico, sabiendo que pronto tendría que dejar ese lugar que se había convertido en mi hogar lejos de casa. El último día, volví al claro por última vez. Llevé la caja conmigo, con todos los objetos adentro, y la devolví al árbol. La cerré con cuidado, asegurándome de que el candado estuviera bien puesto. Espero que alguien más la encuentre algún día, pensé. Esa noche, mientras observábamos el último atardecer sobre el lago, sentí una profunda paz. Sabía que siempre llevaría ese lugar en mi corazón, que los recuerdos de ese verano permanecerían conmigo, una fuente de calma y consuelo. Y sabía que, de alguna manera, siempre podría volver a la casa en el lago Serpiente, aunque solo fuera en mis sueños. La mañana siguiente, partimos temprano, dejando la cabaña detrás de nosotros. Mientras nos alejábamos en el coche, eché un último vistazo al lago, brillando bajo la luz de la mañana. Parecía despedirse de nosotros, pero también prometía estar allí, esperando nuestro regreso, como un viejo amigo. Y en mi mente, hice una promesa silenciosa de volver algún día, para encontrarme de nuevo con la tranquilidad y la belleza de ese lugar mágico. Siempre he creído que hay algo mágico en dormir bajo las estrellas. No es solo el acto de acostarse en la suave hierba fresca, mirando hacia arriba al cielo despejado,
sino más bien todo el proceso. Desde la preparación hasta el momento en que finalmente cierras los ojos y sientes cómo la naturaleza te envuelve. Esta noche sería una de esas noches perfectas, y estaba listo para disfrutar cada segundo de ella. Mi familia tenía una pequeña cabaña en un claro apartado, a unos 30 minutos de la ciudad. Era nuestro refugio, un lugar al que acudíamos cuando necesitábamos desconectar y simplemente estar en paz. En esta ocasión, había decidido ir solo. Llevaba semanas sintiendo la presión del trabajo, las interminables reuniones y los constantes correos electrónicos que no paraban de llegar. Necesitaba un descanso. Así que empaqué una mochila ligera, con una manta, una almohada pequeña, una botella de agua y mi linterna favorita, y me dirigí hacia la cabaña. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando llegué. El cielo se pintaba con tonos naranjas y rosados, y el canto de los grillos empezaba a llenar el aire. Me senté en el porche de la cabaña, disfrutando de la suave brisa que soplaba, mientras miraba cómo el cielo cambiaba de color. El mundo se volvía más tranquilo con cada minuto que pasaba. Después de un rato, me puse de pie y comencé a preparar mi espacio para la noche. Decidí no quedarme dentro de la cabaña. En cambio, llevaría mi manta y almohada a una pequeña colina cercana, donde sabía que tendría la mejor vista de las estrellas. Tomé mi mochila y comencé a caminar. La colina no estaba lejos, pero el camino era empinado. El ejercicio suave de la subida me ayudó a liberar la tensión de mis músculos, y para cuando llegué a la cima, me sentí más relajado de lo que había estado en semanas. Extendí la manta sobre la hierba, asegurándome de que estuviera lo suficientemente alejada de cualquier piedra o raíz que pudiera ser incómoda. Coloqué la almohada en un extremo y me tumbé, con las manos detrás de la cabeza, mirando hacia arriba. El cielo estaba comenzando a oscurecerse, y las primeras estrellas empezaban a aparecer. Siempre me ha fascinado cómo, a medida que la luz del sol se desvanece, las estrellas emergen, una por una, como pequeñas luces en un vasto tapiz oscuro. Cada estrella parecía tener su propio brillo, su propia historia. Era un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Sentí como mi cuerpo comenzaba a relajarse, mis músculos aflojándose uno por uno. Escuché el suave susurro del viento moviendo las hojas de los árboles cercanos, el ocasional canto de un pájaro nocturno, y el constante zumbido de los grillos. Era como si el mundo estuviera cantando una suave canción de cuna, invitándome a dejarme llevar. Abrí los ojos de nuevo y vi que el cielo se había oscurecido aún más. Ahora podía ver claramente la Vía Láctea, una franja de luz brillante que cruzaba el cielo de un lado a otro. Me quedé mirándola, maravillado por su belleza. Siempre me había gustado leer sobre astronomía, y sabía que la luz de esas estrellas había viajado miles de años para llegar hasta aquí. Me hizo sentir pequeño, pero en el buen sentido. Como si todas mis preocupaciones y problemas fueran insignificantes en comparación con la vastedad del universo. A medida que el tiempo pasaba, las estrellas parecían volverse más brillantes, como si estuvieran compitiendo por mi atención. Me permití perderme en el espectáculo, dejando que mi mente se relajara y vagara libremente. Pensé en mi infancia, en las noches que pasaba acampando con mi familia, contando historias alrededor de la fogata. Recordé la primera vez que vi una estrella fugaz, y cómo había deseado poder quedarme en ese momento para siempre. Sentí una profunda paz en mi interior, una sensación de que, en ese preciso momento, todo estaba exactamente como debía estar. Cerré los ojos de nuevo, dejando que mis pensamientos flotaran como nubes en el cielo. No había prisa, no había necesidad de hacer nada. Solo existía el ahora. De repente, una brisa más fresca me acarició la cara, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y pino. Escuché el crujido de una rama bajo el peso de algún pequeño animal nocturno. Imaginé un zorro o un conejo pasando cerca, tal vez curioso por mi presencia, pero no lo suficiente como para acercarse más. Sonreí, disfrutando de la idea de ser solo una pequeña parte de este mundo natural. Abrí los ojos una vez más y vi que la luna había salido. Era casi llena, y su luz plateada bañaba el claro, creando sombras suaves sobre la hierba. Era un contraste perfecto con el cielo estrellado,
como si la luna y las estrellas estuvieran trabajando juntas para crear un espectáculo que solo yo podía ver. Me sentí agradecido por el momento, por la oportunidad de estar allí, solo, pero no solitario. Me giré de lado, acomodándome mejor en la manta, y miré hacia el bosque que rodeaba la colina. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna, creando formas y patrones en el suelo. Escuché el murmullo distante de un arroyo, su sonido suave y relajante, como una melodía tocada por la naturaleza misma. Cerré los ojos de nuevo, dejándome llevar por el sonido del agua. Me encontré pensando en nada en particular, solo flotando en un mar de pensamientos suaves y relajantes. Recordé un poema que había leído una vez sobre la luna y las estrellas, como eran los guardianes de la noche, observando la tierra desde arriba. Me sentí seguro bajo su vigilancia, como si nada malo pudiera pasarme mientras estuviera allí. El tiempo parecía perder todo significado. Podrían haber pasado minutos u horas, no lo sabía, y realmente no me importaba. Todo lo que importaba era el momento, la sensación de paz y tranquilidad que me envolvía como una manta cálida. Poco a poco, sentí como mis párpados se volvían más pesados. La brisa fresca, el suave murmullo del arroyo, el canto de los grillos, todo parecía unirse para arrullarme suavemente. Dejé que mis pensamientos se desvanecieran, centrándome solo en mi respiración, en la sensación de mi cuerpo relajándose más y más con cada exhalación. Sentí una oleada de calidez en mi interior, una sensación de satisfacción y felicidad. Estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Todo era perfecto. Me dejé llevar por la sensación, permitiéndome deslizarme lentamente hacia el sueño. Y así, bajo las estrellas, con la luna como mi guía y la tierra como mi cama, me quedé dormido, rodeado por la naturaleza, sintiéndome en paz con el mundo y conmigo mismo. Era una noche que recordaría para siempre, una noche en la que descubrí la verdadera belleza de la simplicidad, de estar en armonía con el mundo natural. Mientras me sumergía en el sueño, supe que había encontrado algo especial. Algo que no podía ser comprado ni vendido, algo que solo podía ser experimentado en momentos como este, bajo las estrellas, en la tranquilidad de la naturaleza. Esa noche, soñé con galaxias distantes, con mundos desconocidos, y con el vasto y misterioso universo que se extendía ante mí. Pero más que nada, soñé con la paz que había encontrado, una paz que sabía que siempre estaría allí, esperándome, cada vez que mirara hacia las estrellas. La mañana siguiente, me desperté con el suave canto de los pájaros y la cálida luz del sol tocando mi cara. Abrí los ojos lentamente, sintiéndome completamente descansado y renovado. Me estiré, sintiendo el rocío fresco en la hierba bajo mi manta, y me quedé allí, disfrutando del momento, sin prisas, sin preocupaciones. Me incorporé lentamente, mirando alrededor. El mundo parecía diferente de alguna manera, más brillante, más vivo. Sonreí, agradecido por la experiencia, y supe que, aunque tendría que volver a la rutina diaria eventualmente, siempre tendría este momento, este lugar, para recordarme la importancia de detenerme y disfrutar de las pequeñas cosas. Recogí mi manta y almohada, y comencé a descender por la colina, con el corazón lleno de gratitud y la mente clara y tranquila. Había encontrado un pequeño pedazo de cielo en la tierra, y sabía que volvería, una y otra vez, siempre que necesitara recordar cómo se sentía estar verdaderamente en paz. Había una pequeña ciudad costera llamada Elcano, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y cada día era un reflejo del anterior. La ciudad estaba escondida entre colinas verdes y rodeada por un océano vasto y azul que siempre estaba en calma. Era el tipo de lugar donde todos los habitantes se conocían, donde los pescadores saludaban a los niños que jugaban en el puerto, y donde el olor a sal y algas se mezclaba con el dulce aroma de las flores de los jardines. En una pequeña casa de madera pintada de azul claro, vivía Sofía, una mujer de unos 40 años que había nacido y crecido en Elcano. Sofía era bibliotecaria en la única biblioteca del pueblo, un edificio pequeño pero acogedor, lleno de estanterías de madera oscura y libros de todas las formas y tamaños. Su trabajo le daba la oportunidad de compartir su amor por las historias con todos los que visitaban la biblioteca, desde los más pequeños hasta los ancianos que buscaban un buen libro para acompañar sus tardes. Un día de verano,
mientras organizaba una nueva entrega de libros, Sofía encontró un volumen antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y páginas amarillentas. No tenía título ni autor en la portada, solo un dibujo de un árbol solitario bajo un cielo estrellado. Intrigada, se sentó en su escritorio y comenzó a leer. La historia hablaba de un joven que vivía en un pueblo costero similar a Elcano, quien un día decidió embarcarse en un viaje para descubrir el mundo más allá del horizonte. A medida que leía, Sofía sintió una extraña paz y calidez que se apoderaba de ella, como si las palabras del libro fueran un suave arrullo que la invitaba a soñar. Esa noche, después de cerrar la biblioteca, Sofía decidió llevar el libro a casa. Preparó una taza de té de manzanilla, se acurrucó en su sillón favorito junto a la ventana, y continuó leyendo. El cielo afuera estaba despejado, y una brisa suave entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. La historia se hacía cada vez más envolvente, con descripciones de paisajes lejanos y desconocidos, y personajes que parecían tan reales como los habitantes de Elcano. Con cada página que pasaba, Sofía sentía como su mente se relajaba, y sus pensamientos se volvían más lentos y suaves, como hojas flotando en un arroyo tranquilo. Las palabras del libro eran como una melodía suave, una canción de cuna para su alma. Cuando finalmente cerró el libro, ya era muy tarde, pero se sentía en paz, más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. Se deslizó bajo las sábanas de su cama y, antes de darse cuenta, se quedó dormida, con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, Sofía se despertó sintiéndose renovada. Durante el desayuno, pensó en la historia que había leído la noche anterior y en la paz que le había traído. Decidió que esa tarde volvería a la biblioteca y buscaría más libros como ese, historias que pudieran ofrecer la misma sensación de serenidad. Pasó el día atendiendo a los visitantes habituales de la biblioteca, recomendando libros y escuchando las historias de los ancianos sobre los viejos tiempos en Elcano. Pero en cuanto llegó la tarde y la biblioteca quedó vacía, Sofía se puso a buscar. Revisó cada estante, cada rincón, buscando cualquier libro que tuviera el mismo tipo de encuadernación o que transmitiera la misma sensación que el primero. Después de un rato, encontró 2 libros más, uno con una cubierta de terciopelo rojo y otro con un estampado dorado. Se los llevó a casa con entusiasmo y, después de una cena ligera, se acomodó de nuevo en su sillón junto a la ventana. El primer libro era una colección de cuentos cortos sobre las estaciones del año, cada historia tan calmante y envolvente como la primera que había leído. El segundo libro era un relato largo sobre una familia que vivía en una granja, sus vidas entrelazadas con las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Cada noche, Sofía leía un poco antes de irse a dormir, y cada noche sentía como se sumergía en un estado de paz y relajación profunda. Las historias la llevaban a lugares lejanos, pero siempre llenos de belleza y tranquilidad, lugares donde los días eran largos y cálidos, y las noches frescas y estrelladas. Sentía que cada palabra la envolvía como una manta suave, protegiéndola del estrés y las preocupaciones del día a día. Una tarde, mientras Sofía estaba organizando unos libros en la sección de literatura clásica, una anciana que no había visto antes se acercó a ella. Llevaba un sombrero de paja grande y un vestido de lino blanco, y tenía una sonrisa suave y amable. «Hola, querida», dijo la anciana con una voz dulce. «He oído que te gustan las historias que traen paz al alma». Sofía se sorprendió por la precisión del comentario, pero asintió con una sonrisa. «Sí, de hecho, he estado leyendo algunos libros maravillosos últimamente», respondió. «Me han traído mucha paz». La anciana asintió, como si ya supiera la respuesta. «Hay un lugar», dijo en voz baja. «No muy lejos de aquí, donde puedes encontrar más de esas historias. Es un lugar especial, oculto a simple vista, pero accesible para aquellos que buscan con el corazón». Sofía frunció el ceño, intrigada. «¿Dónde está ese lugar?», preguntó. La anciana sonrió. «Sigue el sendero detrás del acantilado, justo cuando la luna esté llena. Lo encontrarás, estoy segura». Y con eso, la anciana se alejó, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Esa noche, después de cerrar la biblioteca, no pudo dejar de pensar en las palabras de la anciana. Decidió que valía la pena investigar.
Así que, la noche de luna llena, se dirigió al acantilado detrás de su casa. La luna estaba alta en el cielo, brillando con una luz plateada que iluminaba el sendero. Sofía caminó despacio, disfrutando de la brisa fresca y el sonido del océano. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el sendero la llevaba a una pequeña cala escondida entre las rocas. Allí, en medio de la cala, había una cueva. La entrada era estrecha, pero lo suficientemente grande como para que ella pudiera pasar. Con una mezcla de curiosidad y emoción, entró en la cueva. Dentro, la cueva era sorprendentemente luminosa. Las paredes estaban cubiertas de musgo brillante que emitía una luz suave y cálida. Al fondo de la cueva, vio una puerta de madera antigua. Se acercó y, con un leve empujón, la puerta se abrió. Del otro lado, encontró una pequeña habitación acogedora, con estanterías llenas de libros antiguos, similares a los que había encontrado en la biblioteca. En el centro de la habitación, había una mesa con una lámpara de aceite encendida, y junto a ella, un sillón que parecía increíblemente cómodo. Sofía se acercó a las estanterías y tomó un libro al azar. Se sentó en el sillón y comenzó a leer. La historia era sobre un jardín mágico que florecía bajo la luz de la luna, donde cada flor tenía un aroma diferente que traía recuerdos felices a quien lo olía. Mientras leía, sentía que el tiempo se detenía. La paz y la serenidad llenaban su ser. Pasó horas leyendo, sumergida en ese mundo de calma y belleza. Cuando finalmente decidió regresar a casa, se dio cuenta de que había pasado toda la noche en la cueva, pero no se sentía cansada. Al contrario, se sentía renovada, como si hubiera dormido profundamente durante días. Desde ese día, cada vez que necesitaba un momento de paz, volvía a la cueva. Con el tiempo, descubrió que la habitación siempre tenía un nuevo libro esperando por ella, y cada historia era tan relajante y envolvente como la anterior. Compartió su descubrimiento solo con aquellos que, como ella, buscaban un respiro del ajetreo del día a día. La cueva se convirtió en un secreto compartido, un refugio para los habitantes de Elcano que buscaban un momento de calma y tranquilidad. Y así, bajo el cielo de verano, con el sonido del océano de fondo, Sofía y los demás habitantes de Elcano encontraron un pequeño pedazo de paraíso, un lugar donde las historias eran un bálsamo para el alma y cada día terminaba con una sonrisa y un sueño tranquilo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado y que te proporcione la calma y serenidad que buscabas. Dulces sueños.